Muy bien, vamos a compartir entonces y nos habíamos quedado la semana anterior en el final del capítulo 14, ¿cierto? Ujú, Y justamente habíamos hablado de este tema del débil y el fuerte, ¿sí? ujú, De quién era el débil y quién era el fuerte. Y habíamos dicho en términos muy sencillos que este lenguaje que utiliza Pablo entre el débil y el fuerte, o los débiles y los fuertes, son básicamente, en la época estaba hablando de los fuertes como las personas que no estaban atados a un conjunto de, digamos, a un conjunto de restricciones que provenían básicamente de una comprensión más tradicional, si se quiere, un poco más, por así decirlo, rudimentaria de la palabra. ¿Ya? Eso básicamente. Mientras que los fuertes eran algunos hermanos, como Pablo, como él se va a identificar ahora como los fuertes, eh, se caracterizaban por tener una visión más madura, si se quiere, de la palabra, y por ello no tan afianzado a muchas cosas que de pronto en un inicio podían haber sido llamativas o buenas. Sí, eso básicamente. Entonces, esto, como veíamos también la anterior semana, y vale recalcarlo, conviene siempre tenerlo en mente, en cuenta, porque esa es una característica de tener gente, entre comillas, débil y gente fuerte. Va a ser común esa dinámica en toda congregación, toda iglesia. Siempre va a haber hermanos que por diferentes circunstancias van a tener una práctica de la vida cristiana un poco más afianzada a ciertas, que se digamos, costumbres, prácticas que pueden ser vistas por quienes podamos tener más madurez, por así decirlo, como de una forma un poco más retrasada, por así decirlo, si queremos ponerlo en algunas otras palabras, o no tan avanzada, o no tan madura, ¿ya? Y lo que Pablo nos recomienda, y ahora ya lo vamos a ver, es lo siguiente. ¿Por qué? Porque esto creo que lo hemos vivido todos. Todos hemos vivido de alguna manera esto. ¿Ya? ¿Y qué hemos vivido? Justamente el encontrarnos o el relacionarnos con un hermano o hermanos o una congregación incluso en general con personas que en su práctica cristiana, por así decirlo, o están en un momento en el que todavía su práctica es, por así decirlo, rudimentaria. ¿De acuerdo? Eso básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la actitud que se debe tener ante ello? Lo primero que nos diría Pablo es, absténgase de criticar. Si usted se identifica que ha sido, como que ha sido fuerte, ¿ya? Si usted se identifica como fuerte en el contexto de Romanos, si usted se identifica como fuerte, primero absténgase de criticar y más bien entiéndale y sepa que los dos hacen las dos cosas para la gloria del Señor. Hasta ahí. En pocas palabras, somos parte de un mismo cuerpo. Y ya está. Lo que hay que cuidarse mucho es de criticar y de juzgar así de primeras. Porque ya les digo, por ejemplo, siempre, como les digo, en todo lo que es la práctica cristiana, siempre va a haber un hermano, una hermana, una congregación, una familia, etcétera, que tenga alguna práctica que a los ojos de otras personas, de pronto con más experiencia, más madurez en el evangelio, les va a parecer un poco, digamos así, un poco rudimentario, ¿ya? Un poco, por no decir atrasado, ¿no? Un poco así como ujú. que, pero eso ya deberían haberlo superado, o algunas cosas así. ¿Ya? El asunto es que la perspectiva y la posición que una persona que ha podido determinar eso es justamente no criticar y más bien ser muy comprensivo, muy amoroso en ese sentido y decir, está bien, lo que estás haciendo no está mal, no es lo óptimo, por así decirlo, ¿ya? Pero no está mal. Y quizá uno mismo pasó por eso. ¿Ya? Entonces la posición que nosotros debemos tomar, la postura que debemos tener es de comprensión, de no juzgar y más bien de decir, ok, si tú lo haces es para gloria del Señor y lo que yo hago también. Ni tú ni yo nos juzgamos. Hasta ahí. Solamente es cuestión de entender que hay diferentes prácticas dentro del cristianismo. ¿Ya? Diferentes prácticas. Pero como les decía, esto solamente se tiene que entender en el contexto de una congregación en la que todos son salvos. Diferentes del contexto en donde se enseñan cosas extrañas, cosas extravagantes, ya que salen de la sana doctrina, pues ahí sí ya no estamos en esto de, bueno, sí, tú predicas que hay que comer tiburón, ¿por qué? Y lo haces para el Señor. Evidentemente no. Ya, tú crees que sí hay que celebrar, qué sé yo,
un montón de cosas, la Eucaristía, etcétera, cosas por el estilo, pues bueno, eso lo haces para el Señor. Ese tipo de cosas no. Es como decir, ¿no? Bueno, tú celebras el Día de Padre y en el Padre le dices feliz día, papá, porque Dios es Padre, entonces para el Señor lo haces. Vaya y venga. Quiero decir, hay momentos en donde evidentemente no equipara esto, sino lo que estamos hablando y de cuando se habla del débil y del fuerte es justamente cuando partimos de la base de que todos estamos salvos y que como salvos hemos desarrollado diferentes prácticas, ¿ya? Y que una puede ser vista o más o menos madura, más o menos, por así decirlo, experimentada. Eso es el asunto. Y como es evidente, aquellos hermanos, aquellas hermanas, congregaciones, por así decirlo, que han tenido una experiencia un poco todavía precaria, o sea, muy inicial, van a tener algunas cosas que de pronto no son las propias, ¿ya? Si no, acordémonos de nosotros mismos, cómo celebrábamos Shabbat o las fiestas de hace un par de años nomás, ¿ya? Que si hoy volvemos a ver con la madurez que hoy hemos visto, seguramente nos diríamos, bueno, sí estábamos un poquito, poquito distintos, no estábamos mal, ahora, Dios bendito, podemos decir que lo hacemos mejor, pero si hoy viéramos a un hermano o una hermana que celebra las fiestas, por ejemplo, como nosotros lo hacíamos hace 4 o 5 años, no les voy a decir, uy, hermanos, están atrasados, cosas por el estilo, ven, mejor así, ¿no? Lo que voy a decir es entenderlo y decir, muy bien, siga, por ahí mismo se camina y vamos, y dele. Y más bien, y aquí nos dice justamente el asunto, lo que debemos hacer. Porque esto, como les decía, ya lo que viene en el capítulo 15, se dirige a todos aquellos hermanos que se consideran fuertes. En otras palabras, maduros. En otras palabras, experimentados. ¿Ya? Pero el sentido y la palabra experiencia o experimentado una persona, es aquella persona que justamente por la práctica sabe cómo funciona la cosa. ¿De acuerdo? Y es como, es como el ejemplo que les ponía la anterior semana. Hagan cuenta que en un concurso de chefs, ¿ya? O de chefs pasteleros, todos tienen que hacer un pastel, ¿ya? No todos van a seguir exactamente la misma receta o la receta que puede venir en un recetario, pero van a tener diferente método y seguramente todos, por cuanto tienen experiencia en la cocina, van a terminar con unos pasteles espectaculares. ¿Me explico? Eso básicamente. Entonces, lo que vamos a ver aquí en el capítulo 15 es justamente esto de qué debemos hacer ahora los fuertes. ¿De acuerdo? De qué debemos hacer los fuertes. Y los fuertes lo que debemos hacer principalmente es identificar, bueno, aquí Pablo dice, ¿no? Así que los que somos fuertes, fíjense, Pablo se identifica como fuerte, ¿no? Dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero esto tiene algo implícito ahí. Porque si yo le digo, hermano, ¿usted se cree maduro? Es muy fácil de pronto decir, sí, ya sí, yo tengo 25 años aquí. ¿Cómo no voy a ser maduro? ¿Cómo no voy a tener experiencia? ¿Ya? El asunto aquí es que primero implica justamente hacerse un autoanálisis muy franco de decir, ¿realmente soy maduro? Y a veces los años que uno puede llevar de cristianismo no necesariamente reflejan madurez. Por lo general sí, pero no siempre. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Entonces, primero supone que se ha autoidentificado, se ha autoevaluado una persona y ha concluido que es fuerte, es madura, es experimentada. ¿Vale? Eso. Entonces dice, una vez, por eso les digo, este mandamiento de aquí, ya en el 15.1. Este mandamiento de aquí de los que son fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles, esto se puede traducir en una forma más imperativa, ¿no? Los fuertes soporten las flaquezas de los débiles. ¿Vale? Pero esto, como les digo, tiene algún supuesto. Tiene un supuesto de identificar quién es fuerte. Y esto, para saber quién es fuerte, lo que les decía implica un ejercicio de evaluación y de decir, sí, creo que soy fuerte, creo que soy maduro, creo que, creo que después de este tiempo, etcétera, el Señor me ha permitido tener experiencia como para saber cómo funciona todo lo cual aspecto y en ese sentido puedo defenderme mejor y veo la vida de una manera un poco más dinámica, por ejemplo. Vale, eso es lo primero. Luego,
hay que identificar y como dice, soportar las flaquezas de los débiles, eso supone que se ha identificado la flaqueza de un débil. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces no todo lo que nos puede chocar necesariamente es una flaqueza. ¿Ya? Eso por ejemplo. Entonces, como les digo, aquí hay un alto grado de análisis de la cosa. No es tan sencillo como decirle, hermano, usted que es maduro, sí, aguántele al que es inmaduro. No, no es tan sencillo. Eso, como les digo, es una cuestión como de clasificar. Primero, se supone clasificar quién es maduro, quién no lo es, y dentro de los que no son maduros, qué de lo que hacen son sus flaquezas, por así decirlo. ¿Me explico? Entonces es un ejercicio así nomás que no se puede decir, ustedes los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Suena muy bonito, ¿de acuerdo? Pero esto, como les digo, implica un ejercicio de evaluación muy profundo y muy, como les digo, evidentemente muy maduro, porque de otra manera se puede terminar en una catástrofe si es que no se identifica bien la cosa. En todo caso, ¿cuál es el llamado y cuál es el parámetro así muy general? Sería el siguiente, de manera sencilla. Si alguien tiene mucha más experiencia o más experiencia en alguna cuestión de la vida cristiana, debe entender con justamente mayor madurez la práctica de los nuevos. Eso es todo. ¿Eso qué quiere decir? Que el asunto no es, como dice aquí, no agradarnos a nosotros mismos, es justamente como decir, no buscar el propio bien. Es decir, no como buscar quedar bien uno, no lamparosearse, como diríamos hoy al ecuatoriano, sino más bien soportar las flaquezas. Eso de soportar tiene dos significados. El uno, literalmente cargar, ¿ya? O el otro, justamente ayudar a llevar. ¿Ya? Entonces el segundo significado es más plausible y es decir, nosotros debemos ayudar a llevar las flaquezas de los débiles porque la idea no es que se queden débiles, sino que sean fuertes. Entonces, el soportar las flaquezas de los débiles implica acompañamiento, implica, si así se quisiera decir, discipulado. ¿De acuerdo? Porque esto, como les digo, implica muchas cosas. Esto supone que el fuerte ha llegado a ser fuerte después de un proceso. Y si es que se puede identificar a alguien que es débil, el soportar las flaquezas de los débiles significa ayudarle en ese proceso para que vaya avanzando y no sea, con el pasar del tiempo, débil, sino pueda ser fuerte. Exacto, para que no se quede débil. ¿De acuerdo? Que quede desnutrido. Exacto, no se quede débil, no se quede no fuerte. ¿Vale? Eso básicamente. Ese es el principio. Pero como les digo, no es un llamado a salir como se suele decir ahora, un buenismo. De, como yo soy maduro, a ver, hermano, le enseño. No. Esto está dado en la dinámica dentro de una congregación. Ojo. Entonces dice, los fuertes, no está diciendo tú que eres fuerte, ayúdale a ese débil. No. Eso implica, como les digo, es mucho de madurez. Por eso es que habla a los fuertes, porque sabe que los fuertes van a reaccionar y van a tomar esto con madurez, con experiencia. Entonces, si es que alguien toma esto de ser fuerte y salir así de buenas a primeras, posiblemente es porque no sea fuerte. Me explico. Alguien fuerte, en el sentido de lo que habla Pablo, lo tomará con madurez, con seriedad y sabrá cómo es que tiene que hacer las cosas. ¿De acuerdo? Dependiendo de los casos. Eso básicamente. Y después dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y este es el asunto, para edificación, porque a la final hay una graduación, digamos, por ejemplo. Es como, ¿qué les digo? Es como, es como cuando uno aprendía matemáticas. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes que cuando uno aprende matemáticas y aprende, por ejemplo, fracciones y aprende a simplificar? ¿Se acuerdan que a uno le comenzaban a ver? Si primero por la mitad, después por tercios, después por quintos, después por no sé qué, uno por uno. Y así nos enseñaban. ¿Se acuerdan? Y cuando estábamos en la escuela nos enseñaban eso, ¿no? Si tienes 4/6, ¿no? Simplifícale. Entonces, ¿para qué? Para 2, entonces te quedaba 2/3, ¿cierto? Pero si teníamos números más grandes, teníamos que ir poco a poco, ¿cierto? De 2 en 2 en 2 en 2 en 2 en 2, mitad, 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 hasta que se aprenda.
Pero ¿qué pasa si es que alguien de un curso, de un grado mayor, venía y dice, "Ah, ¿para qué estás de dos en dos? Mejor divídete una vez para 8. Digo, hoy una vez para 10 o para 15 o para 30 o para 25. Si uno está recién haciendo así, Ujú. ¿cierto? Y no está mal, pero digamos, Induce. no, digamos, le impone así de Impone. golpe el crecimiento que debería ser progresivo, así de una manera abrupta, es cuando no se edifica, la persona no aprende, sino solamente puede tener dos reacciones, la una que se despeche o la segunda que lo acoja, digamos así, Ujú. y nunca sepa por qué. O sea, se priva del proceso de construcción, de aprendizaje. Ese es el asunto. Ujú. Entonces, lo que hay que decir acá, y esto, digamos, es lo que a veces sirve para los papás, ¿no? Ahora que ya nos va a tocar. Ujú. Entonces, es justamente no dar viviendo, o sea, hacer la cosa para que se edifique, para que aprenda, para que Viva más. tenga el proceso, ¿sí? Hay cosas que sí se puede ayudar para que no viva la persona, pero por lo general es bueno que pase todo el proceso. ¿Sí? Eso básicamente, porque de eso va la edificación. A veces pensamos que la edificación es una cosa así como ya dada. La edificación es un proceso, ¿ya? La edificación es un proceso, implica poner cimientos, cavar, qué sé yo, fundir, después quitar los soportes que tiene la losa, después los detalles del acabado, o sea, es un proceso. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, esto de aquí, que suena muy bonito, ¿no? De los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles para edificación. ¿Ya? Suena muy bonito, pero es una cuestión muy ardua. En realidad es algo muy detenido que hay que saberlo hacer. ¿Ya? Porque el fruto de todo esto, cuando Dios permita y se hace bien, significa, y esto implica y va a dar un fruto de una iglesia coherente, si se quiere, una iglesia homogénea, madura y que está dispuesta a seguir integrando y, digamos, edificando a nuevos hermanos. O sea, como les digo, esto a la larga, en esto se resume el actuar de una iglesia puertas adentro. Ujú. Sí, en esto se resume el actuar de una iglesia puertas adentro. O sea, en el tema de viene alguien nuevo, si ya somos fuertes, le ayudamos, le fortalecemos, tal, hasta que llegue a ser fuerte como todos los demás, por así decirlo. Ujú. Y ya como congregación seguimos fortaleciéndonos, etcétera, seguimos edificando. Esa es básicamente la dinámica de cualquier iglesia, ¿sí? De Ujú. cualquier iglesia, sean los años que tengan, sean nuevos, sean viejos, tengan ya siglos, no tengan siglos, tengan 10 años, un día, lo que sea, es esa la dinámica. Y en realidad, si ustedes lo ven, este principio es lo que se debe aplicar en todos los hogares, familias, escuelas, colegios, en todo, ¿ya? Ujú. Y es que hay que aprender, como les digo, hay que tener en cuenta que todo esto de la Biblia y la vida cristiana es un proceso. Ya, acuérdense, la edificación, no es que unos nos dicen, ya, si quiero tener mi casa, le contrato al arquitecto y mañana, ¡pum!, ya está la casa. No, son meses, Ujú. ya, son buen tiempo, son pasos que hay que dar y todo. Eso básicamente. Bueno, eso en fin, eso es lo que quiere decir y con eso termina básicamente Pablo el tema de los fuertes y los débiles. ¿De acuerdo? Ujú. En pocas palabras, lo que invita es a un buen ejercicio de evaluación personal, evaluación congregacional, para procurar que todos sean construidos y sean edificados. Eso básicamente, que nadie se quede débil, pues. Eso. Y aquí justamente da una razón más de por qué ser así. ¿Ya? Porque, por ejemplo, y esto es una cuestión incluso que actualmente parece que se ha hecho muy común, ¿no? Se ha hecho muy común el tema el famoso cada uno, Ujú. ¿no? De si yo soy fuerte ya y si está ya mi hermano, no me importa o le critico y lo que fuera. No, aquí justamente esto está fundamentado en una razón digamos, en un motivo bíblico de no puedo estar yo bien si no está bien el otro. Digamos, ¿cómo se dice? Alteridad, digo yo, pero es hay una palabra que siempre se me va, de empatía, Empatía. de empatía, ¿sí? De empatía y más que nada de responsabilidad sobre el otro. ¿Ya? Y dice el 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, o sea, buscó su propio bien. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que se le vituperaban cayeron sobre mí, dice.
Entonces, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el llamado a la final de todo esto? No es que sea tan solo identificar son los débiles, son los fuertes, ya déjenles, allá esos así mismos son, sino el asunto es que se pueda lograr una iglesia uniforme. Eso es a lo que debemos procurar todos. ¿Ya? Una iglesia uniforme en cuanto a conocimiento, en cuanto a acción, en cuanto a experiencia. Eso es a lo que se debe propender y estamos llamados todos. ¿Sí? Exactamente. Por eso es un poco extraño, digamos, los casos en donde solamente una o pocas personas saben y los demás es como que ni idea, ¿no? La idea de una congregación, de un grupo de hermanos es justamente eso, que entre todos estemos en capacidad de más o menos todos estar en la misma onda, en cuanto a conocimiento, en cuanto a sentir, en cuanto a creencia, por así decirlo, etcétera. Ser unánimes. Ese es el asunto. Entonces, el objetivo entonces no es solamente identificar al débil e identificar al fuerte, sino más bien lograr poco a poco que el débil sea edificado para que con el tiempo sea fuerte. Y se tenga una iglesia de fuertes en el sentido que estamos hablando acá. ¿De acuerdo? Eso, como les digo y como seguramente lo hemos vivido, requiere a veces esfuerzo, discrepancias, no es fácil, pero con el tiempo se debe lograr eso. Eso es básicamente, ¿de acuerdo? Eso, muy bien. Luego dice, por lo tanto, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿De acuerdo? Y aquí, fíjense ustedes que va a dar luego la razón, como les digo, de Pablo, es justamente el tema de lograr una iglesia unánime, que para la época era muy complicada porque era justamente una mixtura entre judíos y gentiles. Y por lo general ese choque de culturas, si no se lleva bien, es bien complicado. ¿Ya? Es como, por ejemplo, no sé si sea el ejemplo más adecuado, pero hagan cuenta de, no sé si sería fácil hacer una iglesia mixta entre costeños y serranos, ¿ya? O por así decirlo, con todas sus prácticas y toda la cosa, sería muy complicado, ¿ya? Yo creo, creo que en un inicio así, juntarles de así, sería un poco complejo, digamos, para que se articule todo. Hagan cuenta ustedes, una iglesia indígena de la sierra, por así decirlo, con una iglesia costeña. Junten una iglesia así y hagan una sola. Van a ver que hay muchas discrepancias al inicio. El asunto es que aquí justamente nos pone en contexto y esto, como les digo, sirve más que nada, y lo que va a decir Pablo en estos próximos versículos, sirve más que nada para el contexto propio de los romanos en esa época, porque los romanos o la iglesia de Roma estaba constituida por judíos y gentiles. Entonces, ¿cuál era el asunto? Que siempre iba a haber esa pugna entre judíos y gentiles, por saber quién era más santo que otro, digamos, o por quién tenía una práctica mejor que el otro, ¿ya? Entonces el asunto es que Pablo aquí, pero por eso les digo, lo que viene aquí diciendo se entiende mayormente en ese contexto. Ya hoy no tiene mucho sentido porque no hay mucho de eso. Ya mayormente, por ejemplo, la iglesia en general, les decía de la costa de la sierra, de cualquier lado, aquí en el Ecuador al menos es uniforme. Ya no hay una diferencia étnica especial, así tan radical como lo eran los judíos y gentiles. Con los judíos con su abolengo, con toda su historia, y los gentiles con su novedad y todo lo demás. No hay ya esas cosas, no hay. Incluso, vale la pena decir, yo me atrevería con cierto temor a equivocarme, de que incluso si a un judío se convierte o alguna cosa así, va a ser un poco distinto incluso. ¿Ya? Porque más bien la dinámica que se ha podido ver es que cuando un judío se convierte, se hace más cristiano que judío, por así decirlo. Entonces ya no hay esta pugna que había aquí, digamos, esa preocupación que había que tenía Pablo con la iglesia de Roma y con cualquier iglesia que esté que estuvo en esa situación. ¿Ya? Pero vale la pena ver cuál es el asunto que le impulsaba a Pablo a decir que, oigan, en pocas palabras, aprendan a llevarse bien. Que eso es lo que básicamente le está diciendo, ¿no? Con recíbanse los unos a los otros, o sea, los judíos y los gentiles, recíbanse, trátense bien y les va a dar la razón.
porque Cristo vino a ser siervo de de la circuncisión, o sea, de la judeidad, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Qué les está diciendo? Recíbanse los unos a los otros, porque Cristo murió tanto por el uno como por el otro. Esa es la razón. O sea, dicho de otra manera, Jesús no discriminó a las personas. Entonces no hay razón. Si Jesús, si el Señor, el Mesías, no discriminó entre el trato a uno y al otro, ¿por qué entre ustedes se estarían discriminando? ¿Ya? Si partimos de la base de que todos hemos sido salvos por el mismo Señor. No hay razón. Lo único que hace Pablo es un llamado a la tolerancia y al compromiso para la edificación mutua. Eso es todo. Y lo que comienza y procede a hacer Pablo es a citar varios pasajes tanto de la Torá como de los escritos como de los profetas. ¿De acuerdo? Y dice, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Ya? Y esto está citando Salmo 18:49, que está también en 2 de Samuel 22:50. Dice, y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Esto está en Deuteronomio 32:43. Fíjense ustedes, el primero ha sido de Salmos y también de Samuel, el segundo ha sido de Deuteronomio. El tercero vuelve a ser de Salmos, que dice, alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Esto es del Salmo 117:1. Y después cita un profeta, Isaías, dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y esto es Isaías 11:10. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de todo esto? Vale la pena decirlo entre paréntesis, la mayoría de estos textos que Pablo cita no son del texto masorético, son más bien inspirados o citas tomadas mayormente de la Septuaginta, ¿sí? Entonces no es una traducción propia de Pablo, salvo el del versículo 10, ¿ya? Ese sí es una como traducción propia de Pablo, de la Deuteronomio. Pablo lo traduce directamente, es una traducción de Pablo, no es una traducción de la Septuaginta ni del texto masorético, porque si ustedes leen en cualquier versión, el texto de Deuteronomio 32:43 va a decir que dice, alégrense gentiles o alaben gentiles a su pueblo, ¿ya? O sea, la invitación en todo caso es alaben al pueblo, ¿ya? Pablo aquí lo lee diferente y lo dice, alégrese gentiles con su pueblo. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Lo demás está mayormente inspirado en la Septuaginta, ¿ya? Si no citado textualmente. ¿De acuerdo? Eso. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que tiene la razón? O sea, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Que Pablo cita algunos pasajes diciendo justamente, oigan, desde la Torá, pasando por los profetas y por los escritos, estaba profetizado y constaba de que Dios iba a tener pueblo también entre los gentiles. Entonces no hay razón, ni ahora ni nunca la hubo para decir que el Señor tenía alguna preferencia, alguna cosa por el estilo. ¿Ya? Entonces, la razón es la siguiente, es un razonamiento de cuanto más, ¿no? De Calva Homer, ¿no? Del cuanto más. Entonces, básicamente el razonamiento de Pablo sería, en suma, si Cristo mismo no tuvo discriminación para morir tanto por judíos como por gentiles, ¿cuánto más ustedes se van a estar discriminando entre judíos y gentiles? No hay razón para que se discriminen. Si ni Dios cuando vino a dar su vida aquí hizo diferencia, ¿por qué ustedes sí lo van a hacer? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el razonamiento. ¿Ya? Fíjense, y es un razonamiento muy potente, muy fuerte. Te dice, claro, si Jesús cuando vino, el mismo Señor, el mismo Dios, Señor nuestro, no tuvo diferencia, no discriminó en su muerte para decir judíos y gentiles, etcétera, sino murió por judíos y gentiles, ¿por qué yo voy a estar haciendo diferencia a la práctica que tiene mi hermano? ¿Ya? Que puede ser más o menos prolija, pero si somos hermanos, ¿por qué yo le voy a estar discriminando? Ese es el asunto. ¿De acuerdo? Esa es la razón de peso. Y finalmente Pablo termina todo lo que sería su exposición, si se quiere, teológica, ahora ya en cuanto a práctica, ¿cierto? En el versículo 13, cuando dice
y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el crecer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Si se fijan, hasta aquí termina lo que es per se, como tal, toda la exposición de Pablo, cuando en el capítulo 1 dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder, etcétera. ¿Ya? Hasta aquí termina todo eso. Entonces, si ustedes pueden ver, como vemos, todo lo que ha expuesto hasta aquí Pablo desde el capítulo 1 es del concepto de Evangelio, que es todo aquello que engloba lo que pasa cuando una persona pecadora es llamada por el Señor y deja de ser pecadora y pasa a ser salva. Pasa a cambiar desde su mente, sus pensamientos, su concepción de la vida, lo que sabe, todo, cambia toda la mente y también cambia la actitud, la puesta en práctica. ¿Ya? Y pues cambia la puesta en práctica incluso entre la iglesia y todo lo demás. O sea, todo eso es del Evangelio. ¿Me explico? O sea, si es que, una vez más, si es que quisiéramos volver a repasar lo que es del Evangelio, ¿ya? No busquemos un versículo, sino más bien leámonos los primeros 13 capítulos, 15 capítulos de Romanos. Ahí está lo que es el Evangelio. Por eso, si es que nos preguntaran a cualquiera de nosotros, hermano, dígame qué es el Evangelio, bueno, dependiendo cuánto tiempo tengamos, podemos hablar de eso. A Pablo le tomó una carta. ¿Me explico? Porque no es algo tan sencillo como decir, sí, el Evangelio, 2 puntos. Dícese del mensaje de buena nueva. No es tan sencillo, ¿ya? Es mucho más profundo que eso, porque no solo el mensaje, es también el efecto, las causas y todo lo demás, la práctica y todo eso. Es algo muy amplio, algo muy rico, ¿de acuerdo? Y luego, ya lo que termina haciendo Pablo hasta acá es justamente de volver y retoma lo que había dicho en el capítulo 1, ¿ya? Cuando les dijo, voy a ustedes y les escribo porque quiero ir a verles. Pero como todavía no puedo, ahí les va todo lo que es del Evangelio. Acabado de decir eso y dice, por eso estoy convencido de ustedes, hermanos míos, que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ya? Básicamente. Esto que he omitido de leer es justamente un paréntesis que Pablo habla de él, ¿no? Por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. ¿Ya? Esa es la razón de por qué él se permite hacer eso. Pero para comprenderle el mensaje de Pablo, se puede omitir, solo para el tema de saber qué quiere decir. Lo que él les dice en pocas palabras es, me atrevo a escribirles esto por la autoridad que me ha dado el Señor como apóstol a los gentiles, para que los gentiles sean ofrenda agradable. Eso es todo. ¿Ya? Y dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, y esto básicamente habla Pablo también un poco de sus credenciales. Y esto que va a hablar aquí Pablo habla de sí, de lo que él estaba haciendo, de lo que el Señor le permitió, cómo a Dios le permitió predicar en su momento, y que va a justificar justamente por qué todavía no ha podido ir a Roma. ¿De acuerdo? Entonces dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Irílico, ¿ya? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, ¿ya? Esto suena poco modesto de parte de Pablo, si lo ponemos así. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces esto que parecería una autoalabanza de Pablo, en realidad le está diciendo, no, he estado este tiempo ocupado predicando por donde Dios me ha enviado, desde Jerusalén hasta Irílico, y vale la pena que les puedo compartir una imagen de dónde queda Irílico, porque siempre es bueno apoyarnos en esto, ¿cierto? Ahí les comparto. Va. Fíjense ustedes, esto es básicamente el Imperio Romano, ¿ya? El Imperio Romano es lo que está en rojito. Y Irílico era una provincia romana,
¿ya? La provincia romana de Irílica, mm, ¿ya? Que hoy corresponde a, ya me olvidé qué países quedan aquí, ¿ya? Creo que Yugoslavia y alguna otra por ahí, se me van los nombres de los países que quedan aquí, pero es justamente al este del mar Adriático. Esta era la provincia de Irílico. En su momento después esta provincia se va a dividir y va a ser Irílico del norte y Irílico del sur, en fin. El asunto es que Pablo, fíjense ustedes, Jerusalén habla, Jerusalén está acá, ahí vaya, está aquí abajo, y donde Pablo predicó fue en esta región de aquí, en todo esto. Y cuando fue a Roma que está por acá, ¿ya? Pero eso fue ya cuando fue preso y todo lo demás. Pablo ujú, aún no está preso, él está ahorita solamente diciendo estoy predicando por aquí, ujú, ¿ya? Y él dice, todo lo he llenado del Evangelio y lo que llama la atención, como les decía, a Éfeso también está por acá y tal. El asunto es que llama la atención la mención de esta región de Irílico, ¿de acuerdo? Porque en realidad, según cuenta Pablo, según cuenta el libro de los Hechos y demás, no hay como mucho registro de que haya llegado Pablo hasta acá, hasta Irílico. En mm, todo caso, lo que se entiende es que Pablo predicó, como decir, desde aquí, como tomando referencia desde aquí ujú, y hasta Jerusalén, porque salvo algunas menciones del libro de Hechos, Pablo tampoco es que predicó en Jerusalén, ¿ya? Exacto, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania y parte de Serbia. Muchas gracias, Carmita. Eso básicamente es aquí en Europa. Entonces, el asunto es que, según el relato de Hechos, Pablo no llegó a predicar hasta acá, ¿ya? Pablo no llegó a predicar hasta acá, así como tampoco hay un testimonio muy expreso de que haya predicado en Jerusalén. ¿Ya? Hay debate ahí. El asunto es que se puede entender que es toda esta región comprendida desde Irílico hasta Jerusalén. O sea, toda esta región es la que abarcó el ministerio de Pablo. Y evidentemente cuando aquí dice que la llenó, no hay que tomarlo como una cuestión así estricta, porque evidentemente no fue por tantas islas que había ahí. Tantas islas, tantas cosas, no, seguramente abarcó las capitales, las ciudades principales, ¿ya? Pero el asunto no es tanto como les decía, digamos, alabarse Pablo, sino más bien dar la razón, que dice en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. Entonces, esto que parece, digamos, una autoalabanza de que he predicado y no sé qué y no sé cuánto, les está explicando más bien por qué no ha podido ir. ujú, Y les dice, no he podido ir porque he estado ocupado, porque el Señor me ha mandado a predicar donde no ha habido predicación antes. Y he estado en toda esta región de acá, como ustedes verán en un mapa, para ir donde ustedes está un poquito más lejos. También le está diciendo, ¿ya? Entonces, para tomar un barco eran más recursos y todo aquello, ¿ya? Pablo incluso más abajo en el versículo, en el capítulo ya a finales del capítulo 15, va a hablar de que justamente en Jerusalén a él no le querían y de que él rogaba de que lo que una ofrenda que él llevaba pues pueda ser acepta. ¿Ya? En fin, entonces lo que Pablo dice es, porque estuve predicando, no he podido ir hasta ustedes, a ustedes hasta ahora. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, dice, y deseando desde ya hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España iré a ustedes. ¿Ya? Pero espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era su deseo? Como vimos en el capítulo 1, porque ojo, esto como les digo, esto recupera el motivo de la carta. ujú, La carta es, quiero ir a visitar, pero hasta que vaya, ahí les dejo lo que he recopilado, lo que he aprendido, y ya he de ir, ujú, básicamente. Pablo finalmente nunca logró ir, fue preso, ujú, ¿ya? Y seguramente no se sabe si llegó a España, algunos suponen que sí, no se sabe, son conjeturas. El asunto es que este anhelo de él ir a España a predicar no fue, no se logró. ¿Ya? Después de esto ya le cogerían preso y todo lo demás y llegaría a Roma, pero ya no libre. ujú, ¿Ya? Entonces dice, pero ahora voy a Jerusalén, dije, fíjense, como les decía, hoy voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Entonces lo que él les dice es, voy, estoy recogiendo una ofrenda para los de Jerusalén, voy para allá, dejo la ofrenda en Jerusalén y de ahí me regreso.
Acuérdense que esto está escribiendo posiblemente desde Corinto o desde Éfeso. ujú, Entonces él dice, estoy recogiendo una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, que para la época estaban en una media hambruna. Estaba recogiendo una ofrenda a Pablo, iba a dejar allá la ofrenda y de ahí cogía maletas y su plan era ir a España. Las cosas lastimosamente después no pasaron así, ¿ya? Pero eso es lo que él dice. Dice, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Fíjense lo que decía Pablo, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda a mi servicio a los santos de Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Y Pablo ya se las dolía, que a Pablo no le querían en Jerusalén, como dicen los rebeldes. ujú, ¿Ya? Entonces lo que él dice es rueguen porque no me hagan nada y pueda regresar. Cuando llegó ya no fue así. Y ya fue Terminó todo el así. juicio y todo más, llegó, seguramente dejó la ofrenda, pero ya no fue así. ¿Ya? Y ya no pudo no pudo concluir su anhelo de viajar a España y pasarles visitando. Ya no hubo chance, porque de ahí ya llegó, le enjuiciaron, él apeló al César y ahí sí fue a Roma. Creo que es muy estratégico también Pablo, apela al César para viajar a Roma, pero ya no fue en calidad de libre, fue preso. ¿Ya? Aparte le cogen naufragio, acuérdense ustedes, le pasan un montón de peripecias ahí a Pablo y llegaría a Roma y ahí según se sabe moriría, pero ya no de manera libre, ya no como estaría aquí pensando él, como él planificaba. Esclavo de ¿Sí? Cristo. Exacto. Entonces, eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes cómo estas partes, como por ejemplo, nos sirven un poco para saber también unas cuestiones de cómo Pablo, en toda su sabiduría y todo lo demás, también daba ejemplo de lo que él enseñaba. Entonces les dice, yo quiero irles a ver a ustedes, estoy recogiendo una ofrenda para acá y de ahí rueguen para que pueda ir. ¿Ya? Fíjense ustedes. Esto evidentemente es algo muy, muy lindo porque se está viendo una cosa que no es teológica. No es Sí, para pero nada teológica, no es nada. Esto es una cuestión muy, 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 muy humana, digamos, muy vívida que llegó hasta nuestros días. Y solo podemos imaginarnos a Pablo recogiendo la ofrenda, juntando en todas las iglesias, vean los hermanos y voy allá y por favor rueguen porque allá no me hagan lío los rebeldes. ¿Ya? Y ya sabemos cómo termina la historia de Pablo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, es una cosa muy, muy bonita verle aquí también a Pablo como hermano, o sea, como hermano Pablo que se está preocupando por una iglesia, de irles a ver. Es algo muy, muy lindo, muy, 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 muy tierno, digamos, que a veces no se le ve a Pablo así. A Pablo se le ve más como el predicador, el que sabe, la lumbrera, algunos, como le dicen, el reformador, el que ideó el cristianismo. Pablo era una persona. Pablo era una persona muy, 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 muy conocedor y todo lo demás, pero no dejaba de ser persona, de tener sus preocupaciones, sus pendientes, su agenda, sus aspiraciones. ¿Cómo que se lo va a ganar? Y aquí vemos justamente su anhelo de poder visitar a los hermanos de una iglesia que él no fundó, ¿ya? Una iglesia que él no fundó y les cuenta, y les dice, miren, me estoy cogiendo una ofrendita, voy acá, dejo y si Dios quiere voy allá, rueguen porque puedo ir donde ustedes, porque voy a España. Ustedes me quedan en el paso y como voy a España, ahí les visito. Entonces esto suena mucho a un mensaje como hoy diríamos de WhatsApp, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como a veces con nuestro primo Diego, a veces hemos tenido con mis papás, ¿no? Ese tema, voy para Guayaquil, pero tengo un ratito, te paso bien, en Santo Domingo. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora lo hacemos por teléfono, un WhatsApp. En esa época era una carta y a esperar que Pablo llegue. Y no se podía tener más noticias sino en meses, sí, no está aquí. ¿ya? O hasta que llegó y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Y esto es algo muy, muy interesante porque, como les digo, actualmente la cosa tradicional de ver la Biblia ha sido ver a unos personajes así como todopoderosos, ver una cosa así como que muy empoderados y verle a Pablo predicando, así. Y no, Pablo tenía sus preocupaciones. Vean aquí el ruego, por favor oren porque no me hagan lío. Ya, quiero ir a España, ya he predicado acá, quiero irme a España, el Señor ya me permitió hacer todo acá, por eso no he podido ir, quiero verles. O sea, ¿Qué? imagínense a un apóstol Pablo en todo lo que sería, ya un hombre aquí más maduro, seguramente ya más mayor, pero apasionado, todavía entregado en el tema de decir, quiero irles a ver, no he podido.
pero quiero conocerles, quiero estrecharles, quiero gozarme con ustedes. O sea, fíjense, Ujú. es algo hermoso, o sea, verle a Pablo, ya les digo, en otra faceta. ¿Ya? Y que además, como les digo, ahí a veces hay más condumio que a veces en todo lo que se dice antes, ¿no? Porque como les digo, le vemos a Pablo como una persona entregada, preocupada por sus hermanos, una iglesia que él no fundó, ¿ya? Y que les dice, quiero ir a verles, quiero ir a verles, ¿ya? O sea, quiero visitarles. O sea, a mí personalmente me llama mucho la atención eso. Ese ánimo de viajar de Pablo en esa época en donde no era tan fácil, Ujú. ¿ya? Y armar viaje y coger todo lo demás y tal. Y de visitar, Y de preocuparse por los visitarles, de hermanos. preocupar, porque, o sea, imagínense ustedes la preocupación que tendría Pablo. Hoy no tenemos esa preocupación, pero Pablo tenía una preocupación muy legítima, justamente, que todos sean fuertes. Porque él diría, donde yo prediqué, sé que están fuertes. Tengo garantía de que han aprendido lo que se debía aprender, porque he aprendido bien y porque el Señor ha permitido capacitar a otros que aprendieron bien y que eso va a marchar. Ujú, Con ustedes entiendo que van bien. ujú, Por si acaso, ahí les dejo lo que deberían saber. Pero es una preocupación legítima de esto hay que marchar como debe marchar, que todos estemos uniformados en en lo que creemos, en lo que consideramos, en cómo pensamos. ujú. Es una preocupación legítima. Hoy creo que ya no hay mucho de eso. Hoy ya no hay mucho de eso. Se puede hacer, sí, bastante puertas de adentro y Dios permita que en algún tiempo se pueda hacer algo un poco más puertas de afuera y que Dios mismo abre el camino para aquello. Es muy difícil, en realidad. Pero llama la atención cómo Pablo tenía esa preocupación, incluso por una iglesia que él no fundó, que no conocía, Ujú. que solo le llegaron reportes, escuchaba cosas y todo lo demás y se atreve a decirles. Es algo muy bonito. Y como veíamos en la introducción, aquí parecería que termina la carta. Sin embargo, vamos a ver ya la siguiente semana, Dios mediante, si Dios no viene antes, vamos a ver en el capítulo 16 que ya es toda la despedida. Que les encargo a la hermana Febe, a todos los hermanos les saludan y todo lo demás, que también es continuación de esto, de ya no de un tema tan teológico, explicativo, teórico, alguna cosa así, sino más bien ya es un tema de los hermanos, ¿sí? Tema de cómo es que veían en ese tiempo la iglesia y cómo era la relación, digamos, de las iglesias en ese momento, ¿sí? Y que de alguna u otra manera siempre estuvieron conectadas esas iglesias. Después, ¿qué pasó? Ya, pues a veces sale de un poco de la historia y todo lo demás, como se desdibujó y todo lo demás en el futuro, pero al menos en un inicio, mientras estaban vivos los apóstoles, podemos decir que las iglesias de alguna manera se conocían. ¿Sí? Eso, Carmita. Josué, tengo una inquietud. Ujú, Yo siempre escucho que solemos decir, hermano, ayúdeme orando por tal cosa, ¿no? ujú, Aparentemente sale de aquí. En el verso 30 dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. ujú. Sin embargo, estuve viendo esa palabra, dice competir. Bueno, en hebreo moderno, ¿no? Entonces, me parece que competir queda mejor, que compitan orando por mí a Dios. Desde luego que está pidiendo oren por mí, ¿no? Pero más que me ayuden orando como nosotros solemos usar y capaz que salió de aquí, o sea, que se esfuercen orando por mí. La lucha es grande. Hay tal oposición en Judea que es posible que no pueda regresar y es lo que acabas de decir, no pudo viajar para ir a Roma, ¿no? De manera libre y pasar por España como pensaba, pero esa palabra no es la palabra ayudar, ¿no? Entonces, capaz que sí es competir, no sé, no la conozco, pero es como Como que se esmeren o algo así. tiene la raíz de sinagoga o algo así, ¿no? Pero no sabría, pero creo que no es mi ayuda en orando. Dice, más que tampoco, bueno, competir tal vez no. Dice que Ya te digo en hebreo moderno, ¿no? En la otra que dice en la bíblica, en griego ha de ser una cerebra. Dice sunagonizomai. finagonizomai. Ajá. Dice, básicamente es como hacer fuerza en conjunto. Eso sí. Ujú.
Eso sí puede ser, que Ujú, hagan fuerza en conjunto, orando por mí. ujú. Únanse a orar por mí o algo así, ¿no? Sí, Como que me ayuden, no sé por qué no me calza, ¿sí me entiendes? Mm, claro. correcto. Sí, más allá, digamos, creo que una vez más es un tema de términos, ¿ya? Y lo que vale la pena decirlo, y gracias Carmita por el asunto, creo que más allá de la palabra que utilicemos, porque si, por ejemplo, ¿por qué pusieron ayuda? ¿Por qué pusieron ayuden? Que se esfuercen, dice aquí. Claro, y ponen que se esfuerce, por ejemplo, en esa otra Biblia, y seguramente ponen alguna cosa así. Pero lo que quiero decir, Acá también, Josuecito, sí, ¿cómo dice? en esta otra traducción dice, pero yo les pido, hermanos, por Cristo Jesús nuestro Señor y por el amor del Espíritu, que luchen juntamente conmigo, Ujú, orando a Dios por mí. Y en el siguiente dice, para que escape a las acechanzas de los exacto, incrédulos de Judea. sí. O sea, él está como temeroso, ¿no? Porque creo que sí hemos pasado por eso cuando uno va a ciertos lugares y uno sabe que corre peligro. Entonces uno dice, hermanos, por favor, estén orando por nosotros, que vamos a tal lugar, tal lugar. Entonces pienso que también Pablo en ese momento se sentía un poco temeroso también de aquellos que no le querían mucho en Judea. Entonces él sí pide oración, que luchen en oración para que Dios le guarde, le proteja y le permita concluir su trabajo y entregar las donaciones que llevaba para ese pueblo también. Ujú, exactamente. Ahora, el asunto, como decía, es algo que, y es un fenómeno, digamos, y vale la pena decirlo, para que para que podamos verlo de la siguiente manera. No importa la palabra, ¿ya? No importa que aquí diga ayuda, no importa que allá diga esfuércense, no importa que allá diga luchen, ¿ya? No importa la palabra, ¿ya? Porque yo puedo seguir diciendo ayuden, ¿de acuerdo? Y entender lo que estamos ahorita diciendo. Sepamos que cuando aquí dice ayuden, no es ayuden en el sentido de ve, ya no puedo, echen una mano. No, necesariamente no. Sino que más bien es júntense, hagamos fuerza, o sea, júntense y oren juntos por mí. Hagan puño, hagan fuerza. ¿Ya? Esfuércense juntos. ¿De acuerdo? Ahora, si es que yo le digo a alguien, oiga, esfuércese orando hacia mí. Eso, si yo le digo así, esfuércese orando hacia mí. Si yo le digo así en español hoy, posiblemente no se entiende. El concepto de esfuércese hacia mí, eso es ayuda, ¿o no? ¿Me explico? Pero una vez más, el asunto no es hacernos lío por las palabras. El asunto no es que, no, no, mejor digamos luchar. No, no, mejor digamos, no, no, es que ayudar. No es el asunto de la palabra. ¿Ya? El asunto no es que digamos, bueno, ¿qué palabra es la más técnicamente precisa? ¿Ya? No, sino entender lo que está diciendo. Y Pablo lo que está diciendo es, tengo una preocupación, ¿ya? No sé si estaría con miedo, no sé si estaría, seguramente no estaba así de lo más confiado, tendría una preocupación legítima. Y lo que le está pidiendo, donde aquí ponen ayuda, entendamos que lo que está diciendo es, hagan puño, hagan fuerza, únanse en oración por mí. ¿Ya? Que eso hoy lo podemos decir de diferentes maneras, sí. ¿Ya? Y es más, yo, por ejemplo, diría, a propósito, digamos, lo diría, ayúdenme orando. ¿Por qué? Porque me entiende la gente. Porque si yo le digo a un hermano de fuera, digamos, digo, hermano, esfuércese por mí ante Dios. Estoy casi seguro que no me va a entender. Pero si yo le digo, ayúdeme orando, me va a entender. No hace falta, digamos, tanta cosa. Entonces, a diferencia, si yo le digo, hermano, luche en oración por mí. Más bien creo que podría darse más bien otra idea o entenderse mal. Pero en todo caso, pero si el hermano me entiende, hermano, luche. Si el hermano me entiende mejor diciendo lucha en oración y él me entiende, le digo lucha en oración. O también más precisamente es entender nosotros
¿Qué significado tiene cuando alguien nos dice, ore por mí? De orando, exactamente. De orando. Eso O es el sea, asunto. realmente de esa responsabilidad de orar, Exactamente. o sea, de buscar el rostro del Señor por esa persona. Exactamente. En pocas palabras, lo que le está llamando, haciendo Pablo es un llamado a la unidad en virtud de él, Ujú. en pro de él, si se quiere. Ese es el asunto. Él le está pidiendo que una congregación de manera unánime, como les he dicho antes, oren por él, pongan su causa delante del Señor. Ese es el asunto. Por ejemplo, esto, ponga mi causa delante de mí. Ya, esa es otra forma de decirlo. ¿Ya? Entonces, como para que no nos hagamos lío por las palabras y por los significados. Entiendo la Porque, responsabilidad. porque a la final, digamos, cuando alguien, digamos, o tendemos a enfocarnos en qué significa, cuál es la palabra mejor, yo les diría, "Vea, ya veremos qué palabra es la mejor." Ya. Pero no es el problema eso. El asunto es que entendamos lo que lo que le está pidiendo Pablo. Y en este asunto sí es un llamado a conjuntarse, a juntarse, haciendo sí empeño para que oren en ese sentido, en virtud de él o en favor de él hacia el Señor. Eso. Entonces, ¿cuál era su petición? Que Dios le permita ser librado de estos rebeldes. ¿Ya? Y que es, por favor, oren juntos por mí. Y ya les digo, esto, por ejemplo, Pablo utiliza sus frases, que seguramente también eran frases que utilizaban en la época. Ya, hoy, por ejemplo, tranquilamente le puede ser un hermano, hermano, ore por mí. Y me entiende. Y todos sabemos a qué estamos haciendo, a qué estamos hablando. ¿Me explico? Entonces, como nada más como nota al margen, digamos, como para que veamos cómo es que el mensaje se entiende. Y a veces, digamos, digamos, y es bueno que cuando de pronto nos interesamos en el significado de la cosa, hay que lograr que también sea operativo. Porque ya les digo, hay ocasiones que a mí mismo me ha pasado algunas veces que consulto el significado de una palabra y digo, pero esto si le digo así literalmente, no se entiende, se va a entender otra cosa. O se desdibuja lo que quiere decir, puede ser muy literal, más textual, pero no se entiende. Que es seguramente lo que hicieron aquí en la Reina Valera. No, pusieron ayuden, porque tal vez es lo que también incluso cuando se tradujo esto era el lenguaje que se manejaba y se entendía. De aquí vamos a ver si de pronto en 20 años hay otro término ¿ya? Que da esa idea, posiblemente lo podremos estudiar. O si es que encuentran alguno de ustedes alguno más técnico, más así preciso para eso, bien de bien. Pero, digamos, si yo hoy le digo a un hermano, hermano, ayúdeme orando por mí, sí se entiende y creo que no se entiende mal, digo, creo yo, ¿no es cierto? Porque lo que estoy diciéndole es, hermano, tengo esta preocupación, este asunto, por favor, júntese conmigo en oración. Que esto no es otra cosa sino decir, pidamos juntos porque el Señor considere esta cuestión. ¿Y ya? Fíjense, ese es el asunto. ¿Sí? Y también lo que dice mi esposa, exacto, es también el tema de sentirse corresponsables. Porque además también eso es una cosa, cuando alguien pide oración por alguien, es que me está haciendo corresponsable, o sea, me está dando una tarea de velar por el hermano que me ha pedido orar. Por eso no es suficiente cuando le dicen, hermano, ore por mí, y dice, Señor, bendícele, amén. Se fue. No, ¿qué es lo que dice Santiago? ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿No? O sea, si es que alguien pide que oración, no basta que le diga así que el Señor te sacie, sino que vaya y le pueda ayudar dentro de sus posibilidades. Esa es la cuestión, básicamente. Entonces aquí Pablo, evidentemente no podían hacer más que poner su causa y unirse, hacer cuerpo, hacer fuerza para que orar juntos, digamos. Y no porque es que si es que oran 20, oran más, llega más rápido. No, sino porque el propósito era que estén unánimes en esta petición y pendientes de Pablo. Eso, básicamente. Carmita. Bueno, en este sentido estaba pensando, ¿no? Porque yo le veo a Pablo, no, por ejemplo, que está enfermo y dicen oren por mi sanidad. Le Ujú. veo a Pablo en una guerra espiritual, en una situación de que poderes espirituales quieren detener lo que es su misión, ¿no? Pero bueno, entonces pienso en Jesús y dice, voy a leer una porción de Mateo 26. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él dijo de esta manera, ¿no?
Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Bueno, a lo que yo venía es en esta terrible guerra que estaba las tinieblas sobre nuestro Señor en su momento, Él dijo de esta manera, ¿no? Quedaos aquí y velad conmigo, velad conmigo. Ujú. Exactamente. Lo que digamos, y gracias Camita, lo que hace en ambos casos es justamente un llamado a la unidad, no necesariamente porque tal vez en el caso del Señor Jesús lo hayan requerido, ¿no? Sino porque justamente a veces hay una cosa, y es que la situación del Señor era la que sabemos, y era el Señor Jesús. Pero lo que quiero decir es, tal vez con Pablo, tal vez no era una situación tan diferente por una cuestión. Cuando uno a veces pide en esta situación como la de Pablo, de que uno ya se lo huele, digamos, ya se lo ve venir, como en el caso del Señor Jesús, que sabía en su diferencia, que sabía lo que se le venía, y en el caso de Pablo, que podía de alguna manera intuir lo que se le veía venir. A veces en este tipo de oración no es una oración que es como para que no me pase, necesariamente, ¿ya? Aunque aquí sí dice para que sea librado. Pero más allá del que no me pase o alguna cosa así, que tal, la intención es que los otros se unan, que en el orar juntos por alguien, la gente se una, porque lo que Pablo está haciendo aquí el llamado es a la unidad. Y lo que puedo ver también acá es que a través del oren por mí juntos, también se congreguen, se cohesionen. Que era seguramente también lo que el Señor procuraba cuando les dijo a sus discípulos, estoy triste, ustedes no saben lo que se viene, pero júntense, Mm. oren conmigo, ¿ya? Entonces, eso básicamente. Y puedo ver algo así, a propósito de lo que nos comparte Carmita, algo similar. Entonces, cuando alguien está así pidiendo, no necesariamente es porque quiere que pasen de sí la copa, por así decirlo, sino porque también quiere ocasionar en los otros, a través de su situación, una situación de unidad, de cohesión, que también es muy, muy, muy interesante, ¿sí? Porque a la final este estar preocupado, estar pendientes de alguien, une a la gente, ¿ya? Y en la situación de los romanos, pues venía bien también, así como con los discípulos después, cuando el Señor Jesús fue tomado. Eso básicamente. En todo caso, lo que está diciendo Pablo, y gracias Camita también, lo que está diciendo Pablo es, júntense para orar por mí, pongan esta causa delante del Señor por mí, esténse pendientes y si Dios permite iré con ustedes. ¿Sí? Que era su anhelo. Eso básicamente. Entonces ya la siguiente semana, si Dios permite y no viene antes, debemos estar viendo el capítulo 16 y con ello terminando la carta a los romanos. Fíjense ustedes, estamos a casi nada de terminar Romanos también. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Únicamente esto, Josuecito, y hermanos queridos, qué importante es saber que Dios nos ha encomendado este ministerio, si podríamos decir, de la oración. La Biblia dice claramente, orad los unos por los otros. La oración del justo puede mucho y algo que une, que nos mantiene unidos en el espíritu a todos, aunque no nos veamos, es precisamente la oración. A veces nos ha pasado a nosotros que Dios ha puesto el orar por unos hermanos, unas personas así. Cuando hemos ido a visitar, ha dicho, hemos pasado unos tiempos duros, difíciles, y gracias al Señor pudimos salir y todo. Es que el Señor pone ese deseo de orar por alguien. Y es algo que debe caracterizar a la iglesia del Señor, en que oremos los unos por los otros.
a veces uno no sabe los problemas que están pasando los hermanos, tal vez necesidades económicas, tal vez enfermedades, tal vez incomprensiones entre cónyuges, entre familia, a veces están pasando pruebas, están pasando cuánta cosa. Qué importante es, queridos hermanos, que podamos orar a diario los unos por los otros. Sin embargo, de esto, cuando hay cosas un poco más difíciles, que hay una enfermedad de pronto, que hay la pérdida de un ser querido o alguna cosa, qué importante es que todos nos unamos en oración para respaldar a la persona que está pasando por esa situación difícil. Como tú decías, Josuecito, el Señor Jesús no estaba pidiendo a los discípulos, ayúdenme a orar para que me quite esto, para que salve de otra manera al mundo. No, lo que estaba es que ellos se identifiquen con esa situación que está pasando el Señor Jesús, que quizá ellos no le veían con la profundidad que ese acto tenía. Pero el Señor también quería que los discípulos, no habéis podido velar conmigo una hora. Y yo creo que sí, queridos hermanos, debemos en este tiempo donde hay tantos problemas por el país, como la gente no respeta la vida, cómo matan, cómo acechan, digamos, cómo secuestran a la gente. Hermanos en la fe han sido secuestrados y han pedido grandes sumas de dinero. Y creo que puedo decirlo, allá en el Empalme a un hermano muy querido le secuestraron, denos $80,000. Él les dijo no, y claro, tuvo que pasarse unos cuantos días allí botado y todo lo demás, pero finalmente tuvieron que convenir en pagar $30,000 y poder salir. O sea, ya echan bala, pero no con pistola, sino con metralla. Entonces nos han dicho, hermanos, oren por nosotros. Y claro, porque acá en Quito no tenemos esa experiencia de que venga gente armada y eche bala por donde sea. Y sí, allá en la costa sí hay esos casos en donde hay hermanos que están en el culto y de pronto es una balacera terrible por allí y nos han dicho, hermanos, oren por nosotros. Y claro que estamos para orar por esas necesidades que a veces acá nosotros no vivimos de esas cosas, pero a veces nosotros hemos tenido que venir, salir a medianoche de por allá y viajar. Hermanos, oren por nosotros. Claro que sí, claro que sí. No porque se está temblando, no porque se está temblando de miedo, porque la vida es del Señor y el día que Él quiera nos llevará, sino porque Dios guarde, Dios proteja. Y sí, en realidad hay momentos en donde los conflictos, los problemas, las necesidades son duras en cada hogar, en cada familia. A veces he visto en este último tiempo hijos que de pronto se vuelven un poco rebeldes, un poco inmanejables y todo. Y los padres, ayúdenme a orar por mis hijos, ayúdenme a orar por tal persona. Y para eso también es la iglesia, para orar los unos por los otros. Y es nuestra bendición y nuestra obligación orar. No sabemos a veces los problemas que pasan, pero no está por demás poner delante de Dios a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, para que Dios guarde, Dios proteja, Dios sea con cada uno. Y cuanto más si sabemos que algunos hermanos están pasando por necesidad, dificultad, sí, también que cuenten, aunque no sea en detalle los problemas, pero hermano, necesito oración. Ahí estamos para hacerlo. Esto debe caracterizar a la iglesia, ser hermanos unidos, ser hermanos que nos identificamos con los que sufren, con aquellos que de pronto están pasando por necesidades, lo que sea, y como dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Donde están dos o tres, allí estoy. Cuando se juntan los hermanos para orar, Dios sí responde. Sí hemos visto esto. Hay lugares donde son bien complicados, mis hermanos, allá en la isla Trinitaria. Ustedes vieran, hermanos, como hay pastoras, hay hermanas
que salen, dice hermano, quisiera que ver allá como toca evangelizar a la orilla de esos ríos donde hay gentes, prácticamente hogares destruidos, niños que vagan en la calle, adolescentes que no tienen nada absolutamente, y allí hay hermanos que están evangelizando, están tratando de dar algo. Un hermano me contaba, un pastor que también trabaja en un barco pesquero ahí en el Golfo de Guayaquil. De pronto me dice, mire, pastor, a mí me pusieron la metralla en la cabeza y con palabras de esas floridas que esta gente tiene, te mato. Y ellos no están jugando. Y él dice que mientras estaba ahí agachado con la ametralladora del delincuente en su cabeza, Señor, aquí estoy. Que se haga tu voluntad, si es posible, sácame de esto. Y el delincuente simplemente le dijo, no sé por qué no te mato, no sé por qué no te mato. Y cuando nos reunimos, él dijo así clarito, hermanos, he vuelto a la vida. Dios me ha devuelto a la vida. Los lugares donde nos toca trabajar son duros, son difíciles. Y eso, mis hermanos, a veces nosotros acá en nuestra realidad no conocemos mucho, pero hay iglesias que viven, pero como dicen, donde las papas queman. Y hay que orar porque Dios bendiga, Dios guarde a esos hermanos, Dios guarde esas familias, Dios permita que el evangelio crezca, crezca en esos lugares, porque es un instrumento de cambio hasta social. Entonces, sí hay necesidades grandes, hermanos, y entre nosotros, como manada pequeña, identificarnos en ser hermanos de oración, que nos respaldamos. Y si hay alguna familia, hermano, hermana que diga, "Ve, estoy pasando por una necesidad, estos problemas tengo", júntense en oración. Qué dicha, qué bendición poder poner en oración las necesidades de nuestros hermanos, de nuestro pueblo y respaldarnos los unos a los otros, respaldar los unos a los otros. Entonces, esto es saludable, es bueno, es enseñado por Dios. Hay un dicho que dice, la familia que ora unida permanece unida. Podría ampliar y decir, la iglesia que ora unida permanece unida siempre. Que Dios nos ayude a una manada pequeña para ser gente de oración solidaria con todos para poder servir a nuestro buen Dios. Que Dios bendiga a mis queridos hermanos, hermanas. Amén. Así es. Que Dios nos permita estar siempre más homogéneos y fuertes. Eso básicamente. Entonces, si no tenemos alguna otra pregunta, algún comentario, creo que podemos terminar por hoy la grabación. ¿No? Ok. Bendito Dios.